Para el desarrollo de los métodos numéricos es necesario el uso de los computadores específicamente, porque para resolver diferentes problemas, digamos ingenieriles o de la vida cotidiana, necesitamos de una serie de cálculos matemáticos, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones que deben de ir de la mano. Es por ello que al computador debemos darle una serie de instrucciones por medio de programas computacionales. Pero antes de entrar en detalle, ¿qué podemos decir acerca de los programas computacionales? Simplemente podemos decir que son conjunto de instrucciones que van a dirigir al computador para realizar una cierta tarea. Por ejemplo, supongamos que necesitamos comunicarnos con el computador para pedirle alguna ayuda. Entonces nosotros podemos decirle al computador: hey, necesito de su ayuda. Y el computador nos va a responder de esta manera. Resulta que el computador entiende únicamente lo que se conoce como el lenguaje binario. Entonces, para nosotros poder de alguna manera utilizar el computador para realizar cálculos numéricos, específicamente de métodos numéricos o de resolución de problemas, necesitamos aprender del idioma que tiene el computador. ¿Cuál es el idioma que tiene el computador? El código binario. Código binario que se divide en diferentes estructuras, como lo veremos a lo largo de este video. Pero lo que sí es claro es que para nosotros poder utilizar de la mejor manera el computador necesitamos aprender su idioma. El hecho de aprender un idioma, en este caso digamos el idioma del computador, va a requerir de ciertas tareas. ¿Cuál es la principal? El hecho de hacer muchos ejercicios y el hecho de ser constantes para poder entender, aprender y sobre todo a desarrollar la lógica de programación, que es la base fundamental para todo este tema. Esta lógica se basa específicamente en conceptos matemáticos como son los algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Es simplemente una secuencia de pasos bien definida, finita y ordenada, que se utiliza para comunicarse con el computador con el fin de conseguir un objetivo. ¿Qué características deberían de tener estos algoritmos para que nosotros podamos optimizar nuestro computador y sobre todo llevar a cabo tareas específicas? Las características básicas de los algoritmos es que deben de ser precisas, o sea, nosotros tenemos que saber con total claridad qué es lo que queremos hacer, cuál es el objetivo, qué queremos que el computador nos resuelva. Tenemos que definirle bien los pasos que él debe de conseguir. Acordémonos que el computador es simplemente una máquina que nos va a nosotros a facilitar la posibilidad de resolución de problemas, pero para nosotros poderlo lograr necesitamos decirle qué es y cómo debe de lograrlo. Por eso debemos hacerlo de una manera bien definida y debe de ser un proceso finito, es decir, el computador no se puede quedar pensando infinitamente qué resultado dar o qué características presentar. Un ejemplo clásico de que es un algoritmo en la vida cotidiana puede ser, bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros unas crispetas con sal? Para hacer unas crispetas con sal existen diferentes formas y aquí es importante mencionar lo siguiente, y es que para desarrollar programas cada uno de nosotros va a tener una estructura y una lógica específica que lo hará único, y es por ello que hacer programas es como escribir poemas, decía uno de mis directores. Entonces, por eso, digamos que no vamos a encontrar una sola salida para un algoritmo o una sola respuesta para nuestros programas. Por ejemplo, para hacer unas crispetas con sal, lo primero que pensaría uno es, bueno, voy a comprar el aceite, la sal y las crispetas. Luego voy a la casa y en un recipiente coloco aceite y las crispetas. Prendo el fogón, coloco, digamos, el recipiente que contiene el aceite y las crispetas, espero las explosiones y agito para poder obtener obviamente el producto esperado. Cuando no suene más, es decir, que por más de que dejemos nuestro recipiente en la estufa, pues vemos de que no existe ningún sonido, retiramos el recipiente, vertemos lo que obtuvimos en un tazón y adicionamos, por ejemplo, sal. Probamos el sabor, dependiendo de si nos sabe bien o no, agregamos más sal o no y simplemente disfrutamos. Entonces los algoritmos no son ajenos de la realidad, pero nosotros todos los días estamos tratando de resolver problemas por medio de características precisas, bien definidas y finitas, que son finalmente lo que nosotros debemos de tratar de llevar a nuestros programas.
¿Qué tipos de algoritmos nosotros realizamos en la vida cotidiana? Y dentro de esos algoritmos también vamos a utilizarlos dentro de nuestros programas. Existen 3 tipos de algoritmos principales. El primero se conoce como algoritmo de secuencia, el segundo como algoritmo de selección y el tercero como algoritmo de repetición o bucle. El primero de ellos, que es el algoritmo de secuencia, como su nombre lo dice, lo que busca es hacer una serie de pasos, primero uno, luego otro y así sucesivamente hasta cumplir con una tarea. Un ejemplo de ellos puede ser cómo encender un computador, cómo hace uno para poder, por ejemplo, iniciar un computador para poder trabajar. Lo primero que uno debe hacer es presionar el botón de encendido. Luego uno espera a que el sistema operativo cargue, él se demora un momentico cargando. Luego ingresa un usuario y contraseña si por ejemplo uno tiene alguna contraseña para el computador y finalmente pues accede al escritorio. A esto es a lo que se le conoce como un algoritmo de secuencia, una serie de pasos que deben de ir en orden. Primero debe ser el primer paso, luego el segundo paso, luego el tercer paso, cuarto paso. El tercer paso no se puede llevar a cabo si el primero y el segundo ya no están conseguidos. A eso se refiere un algoritmo de secuencia. El segundo tipo de algoritmo se conoce como algoritmo de selección y el algoritmo de selección se puede entender de una manera muy sencilla. Por ejemplo, con esta pregunta: ¿es usted mayor de edad? Entonces, para uno saber si la persona es mayor de edad, la primera pregunta que habría que hacerle es: bueno, ¿usted cuántos años tiene? La pregunta es, si por ejemplo usted tiene una edad mayor o igual a 18 años, si esto es verdadero, pues digamos que puede ingresar a la fiesta. Si no, no puede ingresar a la fiesta. Para los algoritmos de selección es necesario identificar 2 características principales, y es que para nosotros poder tomar la decisión de verdadero y falso hay que realizar una serie de comparaciones que matemáticamente se utilizan por medio de operaciones relacionales. ¿Qué es un operador relacional? Es simplemente las instrucciones de mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual o diferente. Y si nosotros quisiéramos de alguna manera analizar diferentes situaciones al mismo tiempo, es necesario utilizar lo que se conocen como operadores de interpretación. Los operadores de interpretación son como la teoría de conjuntos que veíamos nosotros en el colegio, de unión, intersección, y para esto se utiliza por ejemplo la instrucción y, la instrucción no, la instrucción o, que obviamente iremos desarrollando con los ejercicios de estructuras de selección que miraremos un poquitico más adelante. El último algoritmo dentro de los 3 principales que se utilizan para la programación, pues es el algoritmo de repetición. Dentro de los algoritmos de repetición hay 2 características que las voy a ir mencionando con este ejemplo. Por ejemplo, vamos a generar un emprendimiento para hacer bombones de chocolate. Lo primero que debemos hacer para generar los bombones de chocolate es comprar el chocolate en la tienda. Luego agregamos el chocolate en un tazón. Posteriormente pasamos el tazón al microondas y dejamos calentar, por ejemplo, por 30 segundos. Cuando se cumplen los 30 segundos, ¿qué hacemos? Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿se derritió todo el chocolate? Si esto es verdadero, sacamos el tazón del microondas, obviamente ya con el chocolate derretido, y por ejemplo añadimos este chocolate caliente a los moldes para generar pues los bombones de chocolate. De no ser esto verdadero, pues es necesario volver a ingresar el tazón al microondas, calentar por otros 30 segundos y de esta manera continuar así el proceso. Entonces, los algoritmos de repetición pueden ser de 2 maneras: hasta cumplir con una característica o hasta realizarlo una serie de veces que nosotros conozcamos, por ejemplo, la cantidad de cálculos o de veces que tenemos que hacerlo. El primero de ellos, por ejemplo, como en este ejemplo, el de los bombones de chocolate, es hasta que nosotros tengamos, por ejemplo, el chocolate derretido para generar los bombones. Otra forma de ver los algoritmos de repetición es cuando tenemos nosotros que llevar a cabo una serie de veces específica. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros nos lavamos los dientes al día? Son 3 veces. Entonces, por ejemplo, un algoritmo de repetición puede ser el hecho de nosotros lavarnos los dientes por la mañana, a mediodía y en la noche. A esto es lo que se le conoce como algoritmo de repetición tipo bucle, que pueden ser de 2 tipos: cuando queremos cumplir con un criterio como el de los bombones de chocolate, o cuando nosotros nos tenemos que lavar los dientes 3 veces al día. Esos algoritmos tienen diferentes formas de representarse. La primera forma de ellos para un computador ya puede ser por medio de un pseudocódigo. ¿Qué es un pseudocódigo?
es un lenguaje no formal que no posee reglas de sintaxis estrictas. Resulta que cuando nosotros queremos decirle al computador que nos ayude con una tarea en específico, pues nosotros digamos que vamos a decirle: necesito primero que me haga esta situación, que me solicite este dato o que me ingrese tal característica, luego con esas características tome una decisión, haga un cálculo, muestre algo en específico, ¿cierto? Pero digamos que cuando se hace un pseudocódigo, de ahí el nombre, no lo realizamos con un criterio específico, es decir, no hay una ley que nos indique a nosotros que tenemos que hacerlo de X o de Y forma. Es por ello que los pseudocódigos son el primer paso que nosotros vamos a realizar a lo largo de este curso para poder entender cómo el computador funciona, cuál es su idioma, porque nos permite mezclar algunas convenciones propias del lenguaje cotidiano, o sea, cómo nosotros podemos hablar o cómo podemos nosotros, digamos, comunicarnos, y cómo tratar de generar una amistad con el computador. Es un proceso que nos va a permitir a nosotros aprender su idioma de una manera lenta. La segunda forma de nosotros representar un algoritmo, una serie de pasos lógicos que el computador necesita para poder llevar a cabo una estructura, es por medio de un diagrama de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Es simplemente una representación gráfica por medio de figuras geométricas, de rectángulos, cuadrados, círculos, rombos, donde cada paso tiene una figura geométrica asociada, y esa figura geométrica identifica el hecho de: estamos ingresando un dato, estamos haciendo un cálculo, estamos tomando una decisión, estamos mostrando un resultado. Como lo vimos en el video hace un momentico, veíamos una serie de cajitas pintadas en verde, y esas cajitas pintadas en verde tenían una característica específica, y era decirnos a nosotros si estamos ingresando un valor, haciendo un cálculo, tomando una decisión, etcétera. Es otra forma de representar un algoritmo. Y ya el tercer escalafón ya tiene que ver con un lenguaje de programación neto, que ya es una representación formal, o sea, ya hay una serie de leyes, una serie de características específicas mediante las cuales la persona que desarrolló el programa entiende y comunica al computador, digamos, y a toda su estructura interna para llevar a cabo una tarea. Es necesario entender que los lenguajes de programación son característicos de cada persona que lo realizó. Entonces no es lo mismo para nosotros hacer una comunicación con Excel que hacer una comunicación, por ejemplo, con Python, que hacer una comunicación con MATLAB, con C++, con Java, JavaScript, lo que sea. Cada uno de ellos tiene una forma de comunicarse, y es ahí donde el idioma del computador o el idioma del software se ve modificado dependiendo de las características. Por eso la idea es que el proceso sea un proceso secuencial: primero desarrollo de pseudocódigos y diagramas de flujo, y luego ya pasar a un lenguaje de programación sería el mejor camino para poder entender la forma mediante la cual el computador entiende, y mediante la cual yo le quiero decir al computador qué es lo que yo quiero realizar. Para desarrollar pseudocódigos y diagramas de flujo existe un software bien bacano que se llama PSInt, y es el que vamos a comenzar a desarrollar a lo largo del curso para tratar de entender el desarrollo de pseudocódigos y diagramas de flujo. Luego de que hagamos una serie de ejercicios que claramente van a ir en ascenso, los primeros videos van a ser muy simples, pero a medida que vayamos trascendiendo y reuniendo los diferentes tipos de algoritmos de secuencia, de selección y de repetición o bucle, vamos a ir incrementando la dificultad de los pseudocódigos para ya finalmente, luego de que realicemos muchos pseudocódigos, pasar al lenguaje de programación, por ejemplo en Excel, Python o en MATLAB. Para poder llevar a cabo este proceso de generación de pseudocódigos, diagramas de flujo o lenguajes de programación, les propongo algo más, y es: bueno, ¿cómo vamos a trasladar nuestras ideas hacia el pseudocódigo o hacia los lenguajes de programación? Para ello, la idea es tener una estructura básica de un programa, que pues finalmente nosotros de pronto hasta este momento no hemos realizado ningún programa, pero con 3 características específicas que tengamos clara y los tipos de datos que vamos a trabajar, vamos a poder crecer en el conocimiento de los pseudocódigos hasta llegar a los lenguajes de programación. ¿Qué características debe de tener un programa? Lo primero, un programa debe tener una entrada. ¿Qué es una entrada? Es la identificación de los datos o argumentos necesarios para comenzar el algoritmo.
¿qué necesito yo para poder desarrollar el programa? Bueno, si voy a hacer un cálculo matemático, entonces ¿qué números necesito? Si voy, digamos, a ingresar una serie de datos a una base de datos, ¿necesito cédulas o necesito nombres o necesito celulares o qué necesito? Entonces en la entrada es donde se identifican la serie de datos o argumentos que le vamos nosotros a suministrar al computador para que él realice internamente una serie de procedimientos. Luego viene una característica que se llama proceso. ¿Qué es un proceso? Ya es qué va a hacer el computador con esa serie de datos o argumentos de entrada que yo acabo de darle, que acabo de suministrarle. Entonces, en esta sección lo que se realizan es operaciones, cálculos, comparaciones, validaciones, gráficas, etcétera, reportes, para finalmente, ya en la salida, pues, ¿cómo quiero yo mostrarle al usuario o cómo quiero ver yo mi programa? Que me arroje una tabla, que me arroje un diagrama o que me arroje un reporte, no sé, en Word, en PDF. Dependiendo de esto, ya nosotros siguiendo estas tres estructuras, entrada, proceso y salida, vamos a poder generar una estructura básica de un programa que debe ir directamente relacionado a los tipos de datos que nosotros vamos a trabajar. ¿Qué tipos de datos existen para los computadores? Si bien el computador entiende el código binario, también hay unas características específicas que ya traen nuestros computadores para poder diferenciar los tipos de datos. Por ejemplo, podemos encontrarnos con tipos de datos enteros. ¿Qué entiende el computador por un dato entero? Un dato entero son simplemente números positivos y negativos, incluyendo el 0, que no tienen decimales. Entonces, para el computador, el número 1, el 2, el 3, el 4, el -1, -2, -3 y el 0 puede tomarse como un dato entero. Cuando ya se hable de un número real, son también los números positivos, negativos, incluyendo el 0, pero que tienen decimales. Por ejemplo, 1.5, 2.5, -3.2. El 0 también hace parte de un real. ¿Por qué es importante esta división? Porque claramente el computador va a requerir de una mayor cantidad de memoria o menor cantidad de memoria para poder operar este tipo de datos. Otro tipo de datos puede ser, por ejemplo, los lógicos o booleanos, que los lógicos o booleanos son aquellas estructuras que nosotros utilizamos dentro de un programa para poder realizar comparaciones. Cuando nosotros hacemos la pregunta, por ejemplo, ¿es usted mayor de edad? Si la característica sale como verdadera, el computador no entiende la palabra verdadera, él entiende el número 1. Para el computador, el número 1 corresponde a una característica verdadera y al ser verdadera, pues nos va a permitir a nosotros extraer una información. De no serlo, el computador asumirá como falso, pero el falso para el computador va a ser el 0. Entonces, cuando se hablen de tipos de datos lógicos o booleanos, es porque existe o el 1 o existe el 0. El 1 siendo verdadero y el 0 siendo falso. Y ya el último, que tiene que ver con el carácter, ya es cuando se representa algo distinto a lo que no sea un número o que no sea verdadero o falso, que puede ser, una palabra, una letra, un dígito o una frase. De esta manera, entonces, reuniendo estas tres etapas, entrada, proceso, salida y los tipos de datos, vamos a podernos trasladar por medio de una serie de videos con algoritmos de secuencia, de selección, de repetición y mezclándolos todos, vamos a aprender a desarrollar pseudocódigos, diagramas de flujo y luego vamos a tratar de pasar todas estas características a un lenguaje de programación específico. Así que los invito para que me acompañen en este trayecto de una serie de videos para que aprendamos a programar y sobre todo disfrutemos de este mundo de la programación que nos puede llevar a nosotros a trascender en nuestras vidas y sobre todo a ver la vida de una manera distinta.